Bendiciones para todos los hermanos y los amigos y los nuevos creyentes que van a estar atentos a continuar con esta palabra de Dios para sus vidas. Estamos tratando el tema, el alimento espiritual, la alimentación espiritual en el nuevo creyente. Y hablábamos acerca de que el principal alimento espiritual para crecer es a través de la oración. Y que a través de la oración tenemos la comunión con Dios, tenemos la relación con Dios. Pero también hablábamos que en medio de la oración es necesario adorar a Dios, es necesario alabar al Señor y reconocer su grandeza y su poder en medio de la adoración. Es necesario alabar, pero también es necesario que en medio de la oración y de la alabanza se haga confesión. Tenemos que confesar los pecados porque hablábamos que lo único que hace separación del hombre y de Dios es el pecado. Entonces es necesario que en medio de la oración lleguemos con actitud humilde de adorar a Dios, pero también de confesar nuestros errores, confesar los pecados, porque entendemos que tenemos un enemigo espiritual llamado Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar para que el nuevo cristiano de una u otra forma, si ha ofendido a Dios, no se acerque por pena o porque piense a través de los dardos que coloca el enemigo que Dios no le va a escuchar. Entonces es necesario entender que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y derramar su sangre me hace a mí estar apto para confesar mis pecados y decirle: Jesús, vengo ante ti a confesar mis pecados, limpia mis pecados, y de esa manera tener la libertad de alimentarnos en la oración sin ningún estorbo. Así que continuamos este estudio del alimento espiritual, y en la parte B, donde hablábamos que era necesario confesar nuestros pecados, también es necesario entender que el pecado daña y que el pecado, así como nos separa de Dios, también nos puede separar de las personas que nos rodea. Y el Señor nos enseña a que debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, porque muchas veces los que están afuera van a atentar contra tu vida con palabras que quizás puedan herirte o comportamientos que te van a herir, y el Señor quiere que a través de la confesión puedas confesar también a aquellos que te están haciendo daño y decirle al Señor de una manera correcta: Señor, perdónales, para que tu corazón sea limpio y no guardes ningún resentimiento, ninguna raíz de amargura en tu corazón. Ok, entonces de esa manera continuamos que debemos de pedir por esas personas, y Dios a través de su palabra nos enseñó la oración. Jesús nos dejó en el libro de Mateo capítulo 6, versos 9 y 13, que la necesidad de orar por las cosas ajenas
O sea que te enseña a ser un intercesor, a que igual que Cristo puedas interceder cada día por los demás. Y de esa manera, cuando aprendemos a orar correctamente de la manera que lo hizo Jesús, vamos a parecernos, a ser más semejante a Él. Cuando intercedemos por aquellos que nos están rodeando y oramos de la manera correcta. En el libro de Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él nos enseña a ser intercesores a través de este alimento espiritual que es la oración. Él dejó la oración del Padre Nuestro y esta oración es un modelo para que el nuevo creyente aprenda a orar, aún para que nosotros los cristianos que tenemos años aprendamos también a orar. Si tú no sabes a orar y ya tienes tiempo en el Evangelio, pero no sabes orar, te invito a que a través de este modelo del Padre Nuestro, tú te vayas guiando, porque aunque parezca una oración corta, una oración desmenuzada, te da mucho tiempo, mucho rato para orar, porque ella va por secciones, pero más adelante vamos a hacer un estudio acerca del Padre Nuestro. Ahora, es necesario entender que Jesús fue un intercesor y que nos enseña a nosotros a ser intercesores, que no solamente vas a pedir para ti, sino que también vas a pedir a favor de los demás. En el conflicto de Dios contra las fuerzas del mal, tenemos que ser específicos en nuestras peticiones. ¿Cuál es la necesidad? Ponemos el nombre de la persona o del país o de la enfermedad o, o tenemos que orar por lo que aquella persona está necesitando, de la manera como somos también específicos cuando nosotros oramos a Dios. Es necesario que nuestras peticiones sean contestadas. Y estas peticiones son contestadas por el Señor porque lo hacemos de la manera correcta, lo hacemos de la manera como Dios quiere que nosotros pidamos, y es necesario que aprendamos a pedir y a pedir bien, a orar correctamente. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 16, verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tú pides de la manera correcta, entonces Dios te va a dar y vas a recibir. Y en respuesta de lo que Dios te está dando, vas a recibir ese gozo y ese gozo va a ser cumplido. Pero el Señor te enseña y dice, hasta ahora nada me habéis pedido. Y hasta ahora nada me habéis pedido es que necesitamos orar por nosotros y orar también por los demás. Saber ser esos intercesores que oran a favor
de los demás. Necesitamos memorizar los textos bíblicos. ¿Sabes? Es necesario memorizar palabra, textos bíblicos para que en medio de la oración tú puedas recordarle a Dios las promesas que tienes para cada uno de nosotros y que tiene para tu vida. Te voy a dar 5 puntos para que tu oración sean contestadas. Número 1, dice que debemos permanecer. O sea, tenemos que permanecer en Cristo, la permanencia en Cristo. Juan 15:7 dice, si permaneced en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Estás viendo? Cuando la palabra de Dios permanece en ti, la Biblia dice que puedes tú permanecer en Dios, la palabra de Dios permanece en ti y de esa manera puedes pedir todo lo que tú quieras, que se te será hecho. Número 2. Nuestra oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra oración no debe ser a nuestra voluntad, ojo, sino a la voluntad de Dios. Acuérdate que todo tiene que ser la voluntad perfecta de Dios, que esa voluntad perfecta de Dios es agradable. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, verso 14. Y dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiso decirle? ¿Qué quiso decirle? ¿Qué quiso decir esto en el libro de Juan? ¿Qué quiso decir Jesús? Le dijo, has sido sanado no por tu voluntad, sino por mi voluntad. Y cuando se hace la voluntad de Dios en tu vida, tienes que permanecer en esa voluntad. Es lo que le quiso decir Jesús. Has sido sanado, no peques más. Mi voluntad es que hayas sido sanado, pero que la condición es que no debes de pecar más, porque no fuiste sanado por tu voluntad o porque tú quisiste para seguir en el pecado, sino que fuiste sanado por mi voluntad para que no peques más. Y le da una advertencia. No sea que venga sobre ti algo peor. ¿Estás viendo? Es necesario que nuestras oraciones y nuestra petición, lo que queremos, lo que deseamos, sea bajo la voluntad de Dios, y bajo la voluntad de Dios, esto que Él te va a dar tendrá condiciones y que debes de cumplir, porque Dios, cuando nos visita, cuando nos hace propicio a nuestras necesidades, cuando contesta nuestras oraciones, cuando nos das bendiciones, es para bien, no para mal. Así que lo que en estos momentos tú estás pidiendo,
y lo vas a recibir, tienes que permanecer en Él. Porque si recibes lo que estás pidiendo en oración y te alejas de sus propósitos, en esta palabra dice claramente que Jesús le dijo a aquel hombre que fue sanado por voluntad de Dios, que vendrían cosas peores. Y no te está amenazando Dios ni te estoy amenazando yo. Es la palabra que quiere el Señor que tú aprendas y que seas alimentado en esta verdad. Así que de esa manera pedimos la voluntad de Dios en nuestra vida y que Dios nos ayude también a que caminemos en su voluntad para recibir todo y vivir bajo su voluntad. Número 3. Debes ser hecho en el nombre de Cristo. O sea que debemos de pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque muchos están pidiendo, pero no piden en el nombre de Cristo. La Biblia dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Estás viendo? Por eso tienes que decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me des esto. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú limpies mi vida. Oh Dios, te pido que en el nombre de tu Hijo amado, tú me libertes de esto. Oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, te pido que concedas la petición de mi corazón. Y Él dice en su palabra que el Padre será glorificado a través del Hijo, porque entonces nuestro Padre, en el nombre de Jesús, te va a hacer, te va a responder, te va a libertar, te va a ministrar. Entonces es necesario que pidamos en el nombre de Jesús. Por eso el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Aquí perfectamente te está enseñando que el único camino para dirigirse al Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, es a través de Jesucristo, que no hay otro medio, que no hay otra forma, sino es a través de Jesucristo. Si quizás estás empezando los caminos de Dios y todavía te cuesta entender que no es a través de María, que no es a través de ningún santo, que no es a través de ninguna imagen, todavía te cuesta ir renunciando a los ídolos, a la idolatría. Entonces el Señor te está enseñando en esta mañana que es a través de Jesucristo y que tienes que decirle, Dios, enséñame, límpiame, y límpiame, hazme entender que la única forma y adoración es a Jesucristo que tengo que adorar, y el único que me puede llevar a ti y el único que me puede salvar es Jesucristo, que no hay otro camino sino Jesucristo, y que no hay otro por el cual tú me puedas bendecir sino es a través de Cristo. Y saca de mí la idolatría. Sí, porque apenas estás empezando, estás aprendiendo, te estás alimentando, y es necesario que entiendas esto. Y qué hermoso es Dios que nos enseña cada día, amigo. Número 4. Nuestro motivo debe de ser puro.
Nuestro motivo en la oración, en la intercesión, en la adoración, en la intimidad con Dios, debe de ser puro. Y es hermoso esto. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibí porque pedí mal para gustar en vuestros deleites. ¿Por qué te doy esta palabra? Porque en este punto dice que nuestro motivo debe de ser puro. No pedí por nuestra conveniencia o por nuestros deseos o pedir mal o pedir un mal deseo por alguien que no te cae bien o pedir injustamente, porque Dios no va a contestar esa oración. Tienes que aprender a entender que tus oraciones van de acuerdo con tus pensamientos. Si tus pensamientos están puros, entonces tú vas a pedir cosas buenas y Dios va a responder lo bueno. Dios no va a responder nada que sea para mal o alguna petición que esté envuelta quizás algo sutilmente malo hacia alguien, porque Dios no lo va a contestar. Entonces en Santiago, ojo, escudriña esto, en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3 dice, pedid y no recibí porque pedís mal para gustar en vuestros deleites. Y no es tu deleite, es el deleite de Dios. Y es en el deleite de Dios. Así que de esa manera tienes que aprender a pedir correctamente para que puedas recibir. De lo contrario, no vas a recibir. Si en estos momentos estás clamando, estás orando y sientes que no hay respuesta, te invito a que examines tu petición, tu oración, tu clamor, tu ruego, que hay en tu oración, que estás pidiendo. Examínalo si es para tu propio deleite, si es para el mal de otro. Escudriña bien tu oración y si hay algo que no está correcto, pídele perdón a Dios, dile Señor, perdóname porque estoy pensando egoístamente, porque no estoy orando con el corazón en la mano, con el sentimiento de ayudar a mi prójimo, o correctamente no estoy orando a que se haga tu voluntad sino la mía. Ayúdame y sé que Él te va a ayudar. Número 5. Otro punto es dirigirnos a Dios con mucha reverencia y respeto. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Estás viendo? Todo va entrelazado. Todo va entrelazado porque este es la palabra de Dios que se expone, se predica para que seas edificado, para que seas bendecido, para que seas limpio, para que seas correctamente preparado para ser un buen cristiano y un buen hijo de Dios. Y este es tener ese respeto a dirigirnos a Dios sabiendo de que como humanos fallamos, y no venir con soberbia, no, ya conocí a Jesús, ya Él me limpió y soy más limpio que todo. No, es todos los días. Purifícame con hisopo, límpiame, lávame, Jesús, y seré más limpio, más blanco que la nieve. Padre, límpiame, purifícame con la sangre de tu Hijo. Es de diario esta purificación y esto será agradable ante Dios y su Espíritu Santo. Sé que vendrá sobre ti y orarás de la manera correcta y serás un intercesor de la manera que Jesús oraba. Serás
la imagen de Jesús, a la medida de Cristo crecerás, porque este es el propósito de Dios. Lo que debes evitar en la oración no es para que te vean, para que te halaguen porque oras bonito. Oye bien, así que es necesario tener intimidad con Dios. No pidas a Dios lo que tú puedes hacer. No pidas a Dios algo que sabe que tú puedes hacer. Pide a Dios cosas imposibles. Tú haz lo posible, Dios hace lo imposible. No pidas algo que sabe que no te conviene. No pidas algo que sabe Dios que no te conviene y que tú también sabes que no te conviene. Porque muchas veces queremos ignorar y no queremos conocer la realidad y sabemos dentro de nosotros que eso que estamos pidiendo no nos conviene, pero lo queremos ignorar y queremos pedirle a Dios como si Dios no supiera que eso que estás pidiendo no te conviene. Así que no pidas algo que sabes que no te conviene. Y evitas vanas repeticiones. Evita vanas repeticiones. Él sabe y conoce tus necesidades. Así que esta palabra de Dios, espero que haya sido de edificación y de bendición para tu vida. Y en el día de mañana continuaremos aprendiendo acerca de este alimento espiritual que es la oración, y vamos a ser edificados y a seguir siendo edificados. Gracias y medita en esta palabra. Medita en esta palabra que el Señor trajo para tu vida. Dios, gracias te damos por cada oyente que estuvo atento. Bendícele por el esfuerzo de quedar, Señor, sintonizado atentamente para escuchar este mensaje, para ser edificado. Edifícalo, hazle crecer en alma, cuerpo y espíritu, y bendícelo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.